invito a ponerse de pie para dar inicio a nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios, que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betsabé y Betania, cerca del monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús, y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas
cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David. ¡Hosana en el cielo! Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, como la muchedumbre que aclamaba a Jesús, acompañemos también nosotros con júbilo al Señor. Tú reinarás, este es el grito que abierta el sala nuestra fe. Tú reinarás por el bendito, pues tú dijiste reinaré. Reina Jesús por siempre. En nuestra patria, en nuestro cielo, desde María la nación. En nuestra patria, en nuestro cielo, desde María la nación. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión, y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por
porque me has abandonado. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juega mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anodadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y así, siendo uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Amén, Señor. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: No durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios y dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer. Pero Jesús replicó: Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el 2º piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y les dijo:
Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que si era posible se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12. Con él, gente con espadas y palos enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni aun en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo:
Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decirle a los presentes. Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro. Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que me hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Vive el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no la aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a sí mismo no puedes salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos.
Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Todos de rodillas. En pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, a ver cómo había expirado, dijo: De veras este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial, le preguntó si había mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, con el Domingo de Ramos inauguramos la Semana Santa, esta que es la semana más sagrada para todos los cristianos, porque en ella celebramos la Pascua del Señor, el misterio de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Esta celebración del Domingo de Ramos tiene dos matices. Por un lado, celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Por el otro lado, celebramos y conmemoramos ya la pasión del Señor. Y estos dos matices parecieran como que se contradicen, porque mientras la multitud aclamaba el Domingo de Ramos a Jesús como el Mesías, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, luego el Viernes Santo vamos a gritar: fuera, crucifícalo, crucifícalo. El pueblo de Israel tenía la esperanza de que llegaría el Mesías,
El pueblo de Israel sufrió mucho porque siempre estuvo en manos de otros pueblos enemigos. Antes de Jesús ya habían estado en manos de los sirios, de los babilonios, luego también de los griegos, y en el tiempo del Señor Jesús estaban bajo el dominio de Roma. Y ellos clamaban un Mesías que vendría como rey, un Mesías que vendría y restauraría el reino de David, es decir, que iba a ser como el rey David y aún mejor, porque su reinado no terminaría jamás. Ellos esperaban a un rey que vendría y haría que el reino de Israel se extendiera por toda la tierra y dominara a todos los demás pueblos. Ellos esperaban a un rey poderoso, a un rey que iba a tomar las armas e iba a acabar con todos los enemigos del pueblo. Una profecía característica de la llegada de este rey era la de Zacarías, que decía: mira, hija de Sión, alégrate, porque viene tu rey montado en un burrito. Claro que cuando ven que llega Jesús montado en un burro y entra por la puerta hermosa de Jerusalén, ellos se emocionan porque dicen: este es el que esperábamos, este es el que va a restaurar el reino de Israel, este es el que va a acabar con los romanos, este es el que va a hacer que nosotros gobernemos sobre todos los pueblos. Y por eso lo aclaman: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Sin embargo, se dan cuenta que el reino que viene a traer Jesús no es de este mundo. Su reino es totalmente diferente, porque en lugar de armas, Él trae la paz y la justicia. En lugar de poderío, Él habla del servicio, incluso lava los pies a sus discípulos. En lugar de dominar a todos los demás, Él habla: todos somos hermanos, todos somos hijas e hijos de Dios. En lugar de presentar a un rey vengador, justiciero, guerrero, presenta a un Dios que es Padre amoroso, bueno y misericordioso para con todos. En lugar de hablar de privilegios, de hablar de dinero, de hablar de gloria, Él habla de sencillez, Él habla de fraternidad, Él habla de compartir el pan con el hambriento, de dar de beber al sediento, de dar posada al peregrino, de ir a visitar al enfermo y al encarcelado. En lugar de una realeza de gloria y dignidad, Él se viste con el manto de la humildad y de la sencillez. Y este mensaje, aunque pareciera muy bonito, era un mensaje que no convenía. Era un mensaje que contradecía fuerte tanto al Imperio Romano como a las autoridades religiosas, y sobre todo a las autoridades religiosas, porque ellos decían: Dios solamente es de nosotros, Dios solamente con los justos, Dios solamente está a favor del pueblo de Israel. Y Jesús dice: Dios ama a todos y todos somos hermanos. Esta predicación de Jesús, este reino que Él viene a proponer, como que no se hace muy atractivo humanamente. Este reino que Él viene a proponer no les llama la atención, al contrario, se vuelve un peligro, porque hace que los más pobres, los más sencillos, los oprimidos, los marginados, reclamen a los poderosos, reclamen a los que están arriba, reclamen igualdad, reclamen respeto, reclamen hermandad, reclamen fraternidad. Por eso no les convenía lo que predicaba Jesús, y por eso mejor lo eliminaron, lo asesinaron. La propuesta que Él traía del reino no era lo que ellos esperaban, y por eso lo mejor era eliminarlo, acabar con Él, acabar con el problema según ellos, para que así se extinguiera todo su movimiento. Sin embargo, este rey manifiesta su realeza en la cruz. Pareciera absurdo, pero allí,
cuando fue más humillado, fue cuando manifestó más su gloria. Por eso dice el Evangelio de Marcos que las tinieblas cubrieron la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde es cuando Jesús expiró. A partir de que Él murió, se hace la luz, se acaban las tinieblas. ¿Sí? Por eso el velo del templo se rasga, porque quiere decir que de ahora en adelante todos tenemos acceso a Dios directamente con el Señor. Por eso toda la tierra se sacude y hasta el centurión romano lo reconoce. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque allí, cuando muestra su perdón, cuando muestra su misericordia, cuando se descargó todo el odio, la furia, la venganza, la crueldad, la injusticia, todo lo malo del mundo sobre Él reacciona coherente con su reino en la misericordia, el amor, el perdón. Por eso ahí muestra su gloria. Queridos hermanos y hermanas, la Semana Santa es una buena oportunidad para que nos analicemos cuáles son las expectativas que tengo yo sobre Jesús y su reinado. Porque no basta solamente con agitar palmas el Domingo de Ramos, no basta solamente con participar en las celebraciones. Es necesario profundizar si realmente somos cristianos y si realmente Jesús es nuestro Rey, porque somos ciudadanos de su reino. ¿Y cómo saber si somos ciudadanos de su reino? Pues tenemos que ver que si su predicación, si su forma de actuar, si sus gestos, si su forma de tratar a los demás, también son mi forma de tratar a los otros, también son mis normas de comportarme. Porque también como el pueblo de Israel podemos aclamarlo, pero a la mera hora en nuestra vida lo hacemos a un lado. Cuando nos toca perdonar, hacemos a un lado su enseñanza. Cuando se nos pide servir, hacemos a un lado su enseñanza. Cuando se nos pide amar al prójimo, hacemos a un lado la enseñanza de Jesús. Cuando se nos pide estar cerca del oprimido, hacemos a un lado la enseñanza de Jesús. Cuando se nos pide no discriminar a nadie, sino incluir a todos, hacemos a un lado la enseñanza de Jesús. Y entonces también ese es un rechazo tan fuerte y tan grande como el mismo rechazo de aquel pueblo el Viernes Santo. La Semana Santa, hermanos y hermanas, nos invita a cuestionarnos si realmente somos cristianos y si realmente estamos convencidos de seguir este camino que Cristo nos propone. Un camino difícil y un camino distinto a lo que nos va pidiendo el mundo. Un camino difícil y un camino contracorriente a lo que este mundo va proponiendo y va exigiendo para poder brillar, para poder tener gloria y poder. Pero es un camino que lleva a la plenitud, un camino que nos lleva al reino de Dios. Que esta Semana Santa podamos encontrarnos con Cristo y renovar nuestra fe en Él. Así sea. Proclamemos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Desde ese día resucitó de entre los muertos según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. Fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como Jesucristo oró al Padre en el momento de su máximo sufrimiento, oremos también nosotros con toda confianza ante Dios nuestro Padre. Pidámosle especialmente por todos los seres humanos que comparten el sufrimiento de Jesús. Después de cada invocación vamos a responder: te rogamos, Señor. Para que el Señor, que en la cruz excusó a los ignorantes y pidió perdón por ellos, tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y les conceda el gozo del perdón y de la paz. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que la sangre de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias pasiones. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se apiade de los enfermos, los afligidos, y les envíe a su ángel para que los conforte. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición y nos admita después de la muerte en su paraíso. Oremos. Te rogamos, Señor. Nos unimos en acción de gracias por un año más de vida de María Guadalupe Gallegos León. Que Dios la colme de gracia y bendición. De Mercedes Asensio Ramírez por instituirse como ministra. Que el Señor la acompañe en su ministerio. Por los bienhechores de nuestra parroquia, de manera especial por la familia Osorio Aquino, familia García García, familia Acopa Guzmán, familia Bolaina Aquino, familia Canepa, licenciada Patti y Fabián. Oremos. Por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos: Alfredo Madrigal de Dios, Manuel Fernández, Víctor Manuel Madrigal Tosca, María Asunción de Dios Rodríguez, Modesta Pulido Olam, Libby Luxo Rodríguez, Moisés Reyes, Miguel López, Rafael López, Marta Patricia Guzmán, Toribio Guzmán, Mérida López, Filemón Guzmán, Ramón González, que cumple 2 meses de fallecido, Guadalupe Pérez Gómez, Narcisa Montejo Ramos, Sabas Vallejos Morales, José Vázquez Navarro, Carmen Sánchez Pérez, Victoria Navarro, Máximo Hernández Reyes y Sabina Arias Santiago. Oremos. Padre, tú nos has revelado la intensidad de tu amor a través del camino que siguió Jesús hasta la muerte. Haz que contemplando su pasión y muerte compartamos más su vida nueva, aquella vida nueva que tú quieres para todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor.
hermanos y hermanas, para que ese sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores, y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos, y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para la humanidad, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo. Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo de Jesús, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos, con los hombres y mujeres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Desde el fondo del corazón nos deseamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Quienes van a comulgar permanezcan en su lugar con sus manos dispuestas.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Gustan tomar asiento, por favor? A las 11 de la mañana tendremos otra celebración, ¿verdad? Para quienes no han podido asistir a esta. Ahorita, terminando esta misa, voy a estar allá en la puerta bendiciendo los ramos para los que vengan en vehículos de 9 a 10. Y si alguno llegó tarde, los que ya bendicieron, pues ya no es necesario que se vuelva a bendecir, ¿verdad? Todos los días a las 7 de la mañana en el Facebook de la parroquia se va a transmitir la oración de laudes. A las 4 de la tarde tendremos los temas para los niños, lunes, martes y miércoles. 4 de la tarde en el Facebook de la parroquia se transmitirá el tema de niños. A las 6 de la tarde el tema de jóvenes y a las 7:30 se transmitirá el tema de adultos, ¿verdad? Para quienes nos quieran seguir y meditar durante estos días de la Semana Santa. El jueves tendremos la primera misa a las 7 de la mañana y estará expuesto el Santísimo Sacramento todo el día hasta las 7 de la noche para que puedan venir, ya sea de forma personal o en familia, a hacer su visita al Santísimo Sacramento. Por la tarde a las 7:30 será la misa de la Cena del Señor. El Viernes Santo en la mañana estaré confesando aquí en el templo parroquial de 10 de la mañana a 12 del día. El templo también va a permanecer abierto para quienes quieran venir de forma personal o con algún acompañante a rezar el Via Crucis, ¿verdad? A las 12 del día será la primera celebración de la adoración de la cruz. A las 5 de la tarde tendremos la segunda celebración. A las 7 de la noche se realizará un Via Crucis meditado acá al aire libre en el parque. Sí, también está restringido el número de personas, va a ser sentado, no va a ser caminando, ¿sí? Entonces, esas serán las actividades del Viernes Santo. El Sábado Santo en la mañana estará expuesta la imagen de la Dolorosa y de Jesús muerto para quienes quieran venir a hacer su oración. Y yo estaré bendiciendo allá afuera de 10:30 a 12 del día los cirios pascuales y el agua para la bendición de Pascua, ¿verdad? Entonces, sobre todo para aquellos que no van a poder venir a la vigilia pascual en la noche, ¿sí? Y a las 7 de la noche tendremos la vigilia pascual, va a ser al aire libre, va a ser en el atrio de la iglesia, ¿verdad? Vamos a usar esta parte que ya tenemos, es la primera etapa que tenemos de la construcción como presbiterio para de ahí celebrar y entonces poder abarcar un poquito más hacia la calle, ¿verdad? Entonces, y con mayor seguridad y con distancia social, celebrar la vigilia. Y el domingo de Pascua tenemos misa a las 10 de la mañana y habrá bautizos. A las 10 de la mañana y habrá bautizos. Bien, recuerden que para participar en estas celebraciones se requiere de los tickets. Por allí a la salida les van a repartir. Ya el domingo pasado se repartió lo que fue Domingo de Ramos y Jueves Santo. Entonces, quienes quieran participar el Viernes Santo en alguna de las celebraciones o en la vigilia pascual, allá a la salida también les van a repartir. Por cierto, para salir con mucho orden, por favor, porque pues prácticamente nada más hay unos pequeños espacios para salir debido a la construcción. Entonces, tratemos de no amontonarnos, ¿verdad? De no aglomerarnos, de no quedarnos platicando allí de tal manera que obstruyamos el paso. Ahí los hermanos de higiene y de orden van a ayudarles, de preferencia, ¿verdad? Que poco a poco vayan saliendo para evitar las aglomeraciones. Recordemos que esto no ha terminado, seguimos en este tiempo de pandemia y tenemos que seguir cuidándonos. Quienes quieran cirios pascuales, todavía tenemos a la venta algunos cirios pascuales para su familia, tienen un costo de 60 pesos, creo que por allá afuera los están vendiendo. Y también, y si no, pues en la oficina parroquial pueden pasar el Jueves Santo, va a estar abierto de 4 a 6 para quienes
quieran comprar todavía su cirio pascual el jueves. También igual, recordemos que tenemos la campaña de los cochinitos. Quienes se han inscrito pueden pasar a buscar su cochinito, y quienes quieran apoyarnos también llevándose este cochinito, ¿verdad?, durante los 9 meses del embarazo de la Virgen, para entregarlo el 25 de diciembre para la construcción. Como ven, ya comenzamos la construcción, ya hay una etapa. Por ahorita ahí le vamos a parar porque se nos acabó el presupuesto. Vamos a ir trabajando y juntando. Por cierto, a la salida también están vendiendo barbacoa con la misma finalidad. Tiene un costo de 110 pesos, es medio kilo, ¿verdad?, de barbacoa. Y esto es para ayudar a la construcción de nuestro templo parroquial. Entonces, pues creo que estos son todos los avisos, ¿sí? Y pues bueno, les invitamos a vivir desde sus casas también con devoción estos días santos. En la página de la parroquia, para quienes no van a poder salir, tenemos para descargar el material para celebrar la Semana Santa en familia, ¿sí?, desde sus hogares. Ahí pueden descargar ese material. También la oración de laudes y el Via Crucis. Todos estos materiales los pueden descargar en línea en www.parroquiasantarosadelima.com. parroquiasantarosadelima.com. En el área de recursos, ahí pueden bajar todos estos materiales para ayudarles a vivir mejor la Semana Santa. ¿Gustan ponerse de pie? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Inclinen por favor su cabeza. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Fortalecidos por el Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan muy buenos días. Feliz Domingo de Ramos. Dios les bendiga, hermanos.